les cuento que hoy día comenzamos una nueva serie de sermones, lo cual personalmente me tiene muy contento, entusiasmado con poder desarrollarla, principalmente porque es algo que yo necesito, pero creo que también lo necesitamos todos, y no solamente en razón o a causa del tiempo que estamos viviendo encerrados en nuestras casas, muchos de nosotros, otros saliendo con cierto grado de temor, otros simplemente quizás pensando y viendo que esto es una realidad a la cual quizás estamos obligados a someternos. Yo no sé en qué posición está usted, pero sea cual sea la posición en la que usted está, en tiempos de pandemia y en tiempos de salud, vamos a decirle así, o en tiempos normales, todos nos vemos expuestos a querer satisfacer nuestras necesidades. Ha sido algo en lo cual hemos estado reflexionando en nuestra serie anterior, donde el Evangelio como temática central y observar cada uno de los puntos del plan de redención fue nuestra tarea, nuestra labor. Y también en nuestras reflexiones que hemos estado haciendo particularmente estos últimos 2 meses, también hemos hablado de esto como un tema general. Y por supuesto que en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos de la semana, uno va detectando necesidades y uno también va viendo en su propia vida necesidades. Y ha habido algo que siempre se ha levantado. Conversaba con una hermana en la semana y me comentaba a modo general una situación respecto del ánimo, como en muchos de nosotros el ánimo en relación a nuestra espiritualidad, el ánimo en relación a las cosas que estamos haciendo, ha decaído por distintas razones, el hecho de no vernos, el hecho de estar en casa, el hecho de no estar de acuerdo en cómo las cosas se están haciendo, de una u otra manera hace que nuestro ánimo decaiga. Y ahí es donde nos vemos expuestos a ciertos peligros, todos. Pero vuelvo a decir, estos peligros no solamente son a causa de la situación que estamos viviendo, son peligros que siempre están presentes. Quiero contarles que el título de nuestra nueva serie, a la que pronto vamos a compartirles también una imagen, vamos a preparar ahí una ilustración para poder acompañar nuestra nueva serie, se va a titular Afirmando el corazón con la gracia, dirigiendo nuestros afectos a Cristo. Y antes de continuar, quiero invitarle a que podamos hacer una oración y dar gracias al Señor. Acompáñeme en esta oración, dando gracias a Dios y pidiendo que, más allá del interlocutor, que soy yo, lleno de fallas, el Señor pueda, primero que todo, obrar en mi corazón para siempre ir a Él en busca de su gracia y misericordia. Número 2, para no confiar en mis capacidades, que son pocas, y confiar en lo que Él puede hacer y en lo que Él va a hacer. Y número 3, descansar en el poder del Espíritu Santo, que si somos fieles a su palabra y nos esforzamos también para poder vivir una vida que sea consecuente con lo que vamos a compartir, Él va a tocar y va a obrar en nuestros corazones en este día. Oremos. Señor, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de estar juntos en este día. Darte gracias por tu inmensa misericordia, porque sé que a esta hora hay muchos de nuestros hermanos, hogares de nuestros hermanos que se conectan a la transmisión, que hacen el esfuerzo, muchos de ellos poco acostumbrados a la virtualidad, a estar pendiente a las redes sociales, han tenido que adaptar quizás su tiempo, sus gustos. Yo te agradezco porque todo nos ayuda bien. Yo quisiera pedirte, Señor, que al comenzar esta nueva serie puedas motivar nuestro corazón, que podamos ser intencionales, dispuestos a buscarte y a poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos. Yo te ruego, Señor, que contra nuestra rebeldía natural tú puedas, Señor, obrar. Te doy gracias porque tú nos vas a ayudar a encontrar en tu palabra los fundamentos para poder afirmar nuestra vida con la gracia y para dirigir cada uno de nuestros afectos a ti. Te ruego que me pueda usar para tu gloria y alabanza y que, Señor, nosotros podamos menguar, pero hacerlo de corazón, no solo por palabras, Señor, para quedar bien, sino de corazón. Realmente, Señor, ayúdanos a menguar y que tú puedas crecer en este día. En el nombre de Jesús te lo rogamos.
Amén. Afirmando el corazón con la gracia. No es una frase mía, es una frase que está en un texto que está en Hebreos, que va a ser nuestro texto inicial, Hebreos 13, versículo 9. Y permítame introducirlo a esta serie. En cualquier lugar en donde nosotros nos encontremos con sed, sedientos, cansados por un viaje, sin conocer a nadie, nos vamos a preguntar o vamos a preguntarle a quien veamos quizás caminando, ¿dónde puedo tomar agua? ¿Dónde es que me puedo servir un poco de refresco? ¿Dónde puedo descansar después de un viaje hacia un lugar que no conocemos? Uno al tiro piensa, a quienes nos ha tocado viajar y compartir en familia, es la conversación, ya tenemos que llegar y al tiro encontrar un lugar donde quedarnos, si es que no se hizo alguna reservación o algo por el estilo. Entonces, en esas situaciones también, cuando vamos a la deriva, tengo muy buenos amigos que son mochileros, que en su juventud hicieron esos viajes que a mi gusto bastante arriesgados, pero bueno, jugado en tomar un camión, un auto, de repente un viaje ahí. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando llega a un lugar? Te vas fijando en los rostros, vas mirando a las personas. Y cuando uno tiene necesidades, cuando uno está sediento, cuando uno está necesitado de lo que sea, observa al que está a tu alrededor, mira a las personas y te vas preguntando qué es lo que finalmente lo hace estar así. Si ves una persona triste, amargada, no te vas a acercar a preguntarle, oye, ¿cómo lo hiciste para estar triste y amargado? No, yo creo que somos pocos los que nos acercaríamos a alguien a preguntarle, pero si vemos su rostro feliz, satisfecho, si lo vemos contento, imagínense en este tiempo de pandemia, todos preocupados, con mascarillas en las calles, y de repente una persona ahí, claro, con su mascarilla caminando, pero feliz, contento, como que todo estuviera bien, te dan ganas de ir a preguntarle y decirle, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es tu receta para estar así? Amigos, que la famosa cara de cumpleaños que de repente uno le dice, oye, ¿cómo lo haces para poder estar así? Y en la vida cristiana, queridos hermanos y amigos, porque si bien esta serie está pensada para aquellos que hemos creído en Cristo, por algo tuvimos una serie del Evangelio, vamos también a relacionarla y invitar a aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo a poder descubrir cómo y por qué es más provechoso y por qué es bueno afirmar el corazón con la gracia. En la vida cristiana nosotros no dejamos de tener necesidades, hermanos. Las necesidades siguen estando. Tampoco perdemos nuestros afectos. Los afectos siguen estando ahí. El amor desenfrenado, el amor por el dinero, las penas, las tristezas, las depresiones, etcétera. Todas esas cosas siguen estando ahí. Y aunque el Evangelio nos muestra que Jesús es suficiente, porque es así, y es suficiente y única esperanza para todas las áreas de nuestra vida. En la práctica, en la vida real, nos es difícil vivir esta gran verdad. En la práctica nosotros seguimos teniendo sed. En la práctica, nuestras realidades, aún seguimos pensando que nuestra sed se puede apagar en otro pozo. Sigue siendo una tentación esto. Y es algo que tenemos que aceptar con mucha humildad. Nuestra respuesta no debe ser, no es así, yo no. Primero examine el corazón, primero observemos en la práctica cómo nos movemos y reconozcamos con humildad, sí, Señor, si es así, yo reconozco que tú eres suficiente, reconozco que tú eres mi Redentor, reconozco, Señor, en ti mi Salvador, y suficiencia respecto de la vida y en todos los aspectos lo reconozco y quiero vivirlo así, pero sigo teniendo sed. No logro apagar o satisfacer ciertos afectos de mi alma. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Hacia dónde tú me quieres dirigir? Paul Tripp, en su libro Instrumento en las manos del Redentor, escribe lo siguiente, ¿sí? Nuestro sermón no va a estar basado en un libro ni nada, sino que el poder considerar el pensamiento y el estudio de otros pastores, por supuesto con un buen testimonio, como la misma Escritura lo dice, es también una muestra de poder compartir la verdad de Dios
y de no confiar solamente en la apreciación personal que uno puede tener respecto del tema que estamos abordando. Entonces, este es un excelente libro, Instrumento en las manos del Redentor. Paul Tripp aborda el cómo personas que se están arreglando ayudan a otras a arreglarse. Interesante. Pero él dice lo siguiente en relación a lo que nosotros estamos compartiendo. No podemos tratar a la Biblia como una serie de conocimientos terapéuticos. Esto distorsiona el mensaje y no dará lugar a un cambio perdurable, que es lo que creo yo todos queremos. Si un sistema pudiera darnos lo que necesitamos, Jesús nunca hubiera venido, pero Él vino porque lo que estaba mal con nosotros no podía arreglarse de otra manera. Él es nuestra única respuesta, Él es la única respuesta. Por lo que nunca debemos ofrecer un mensaje que sea menor que la buena noticia, el Evangelio. Nosotros no le ofrecemos a la gente un sistema, sino que le apuntamos a un Redentor. Él es nuestra esperanza. Palabras muy sabias del pastor Paul Tripp. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Biblia nos ofrece principios, ¿sí? La Biblia en ciertos lugares pareciera ser que nos describe pasos para lograr ciertas cosas. Muestra manera en cómo nosotros podemos acallar nuestros corazones, porque en la práctica el corazón no es acallado y no apaga su sed de forma inmediata. Se sigue manteniendo sediento porque es nuestra humana naturaleza, nuestra humanidad. En la práctica nos vamos alimentando y nutriendo en Cristo, que va a ser el gran tema que vamos a abordar. La Biblia nos muestra formas en cómo terminar esta incansable búsqueda. Pero todas ellas están fundadas en la persona de Jesús. Esto es lo que en sí reflexiona el pastor Paul Tripp, y es lo que yo quisiera también reflexionar con ustedes. Todas estas maneras, formas, están fundadas en la persona de Jesús. No sirven los 7 o 10 pasos no sirven. No podemos ir a la Biblia como si la Biblia fuera una enciclopedia. Usted tiene concordancia, ubica las concordancias, hoy día hay concordancias electrónicas. Usted pone una palabra y en la Biblia le busca todas las palabras. Ay, yo quiero saber del amor. Amor, todos los textos con amor. Y vamos construyendo una batería de 7 pasos a nuestra medida, sin considerar el contexto, sin considerar que todos ellos funcionan en base a que está la persona de Cristo sentada en su trono en nuestro corazón. Y esta es una realidad. La Biblia es la historia de la redención. La Biblia cuenta cómo Dios nos rescata de nuestra autosuficiencia y nos traslada a su reino. Entonces, queridos hermanos y amigos, el propósito de esta nueva serie que vamos a comenzar hoy, y ya hemos comenzado, es abordar algunos aspectos de la vida cotidiana y el cómo estos, para todos nosotros, se vuelven una necesidad que busca ser satisfecha. Nosotros no podemos decir, no, yo conocí a Cristo y ya no necesito el amor de pareja. Yo conocí a Cristo y ya no necesito el dinero. Yo conocí a Cristo y ya no necesito comer. Yo conocí a Cristo y ya no necesito algo que me produzca, por ejemplo, alegría. El sentimiento de alegría, algo que todos necesitamos, de paz, de descanso. Yo conocí a Cristo y ya no me importa sentir placer. No, son cosas que están presentes, son afectos que están. Y pueden ser satisfechos en Cristo. A eso quiero llevarlo. Si nosotros vamos construyendo una sana y buena doctrina y teología de estos temas, vamos a descubrir grandes cosas. Y en esto yo quisiera que, no sé cuánto tiempo nos va a tomar, cuántos días, semanas, meses, pero podamos aprovechar que el Señor nos ha dado su palabra para poder navegar en ella y descubrir tesoros. Ahí es donde particularmente nosotros los cristianos, en estas necesidades de la vida cotidiana que buscan ser satisfechas, ahí es donde particularmente los cristianos, todos, pero para el que no ha creído en Jesucristo no le implica un problema mayor de conciencia, ni moral, ni espiritual el satisfacer sus ganas de tener el último celular robándolo. No le implica un mayor problema. Para nosotros sí, porque nuestro Señor dice no robarás, y así ponga cualquier otra disposición de la ley del Señor para nuestra vida.
Ahí es donde particularmente los cristianos somos tentados constantemente a satisfacer esas necesidades lejos de Cristo, olvidando que nuestro Salvador ha venido a redimir cada área de nuestra vida. Y así es, Dios en Cristo ha redimido cada área de la vida de nosotros sus hijos. Y el texto de Hebreos, maravillosamente, porque es un texto hermoso, y revisarlo una y otra vez y leer algunos comentarios también, por supuesto, exegéticos y también interpretaciones del texto, nos ayuda a encontrar esa riqueza que está ahí. Y en Hebreos 13:9, que es el texto que vamos a exponer el día de hoy, dice lo siguiente. Quiero leerles primero la versión de la Reina Valera 1960 y luego compartir con ustedes la NBI y hacerle algunos comentarios a esta versión. Dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Sí? No nos tenemos que dejar llevar por diversas doctrinas, diversas, extrañas, porque bueno es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, con comida, porque esto nunca ha aprovechado a los que se han ocupado de ello. La NBI traduce o digamos interpreta el texto de esta forma, dice: no se dejen llevar por ninguna clase extraña o ninguna enseñanza extraña. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Ahí sí. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. En el texto original, la palabra ritual o ceremonial no está presente, pero debemos agradecer o debemos darle un punto a favor a la NBI en esto, de que el contexto del capítulo 13 nos hace entender claramente que el autor se está refiriendo a comidas ceremoniales, comidas que son parte de un culto. Luego vamos a ir a explicar eso y qué relación tiene con el tema que estamos abordando el día de hoy. Pero lo quería mencionar para que lo tengamos presente, ¿sí? Importantísimo. El autor en la epístola de los Hebreos concluye su carta exhortando a nosotros, sus lectores, y particularmente a sus lectores primarios en el tiempo en el que fue escrita la carta, en un tema que es fundamental, y ese tema es el corazón. Tenemos que considerar que el capítulo 13 ya está terminando esta carta, ya se han abordado otras temáticas muy importantes como la fe, la disciplina, se han dado indicaciones prácticas, exhortaciones, amonestaciones, distintas exhortaciones y amonestaciones han sido dadas en distintos temas, eso estaba tratando de buscar, en distintas temáticas de la vida, matrimonio, relaciones personales, cómo usamos el dinero, cómo debemos servir al Señor, cómo debemos llevar la vida de iglesia, etc. Se han dado esas indicaciones. El apóstol entonces busca conectar todo esto con la enseñanza que ya se le había dado a los hebreos. Él en el texto cita e invita a seguir lo que sus pastores le habían enseñado. Hace un énfasis muy especial en esto. Pero también el autor a los hebreos hace un énfasis en la inmutabilidad de Jesús. Él relaciona la doctrina y la práctica con que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El versículo 8 del capítulo 13 dice eso. Si usted me está siguiendo, lo puede buscar. Ahí nos encontramos con el famoso texto que declara la inmutabilidad de Cristo y nos hace entender en relación a qué lo está haciendo. Entonces, en este texto en Hebreos, el autor relaciona la inmutabilidad de Jesús con la doctrina y la práctica de los apóstoles. Esto no ha cambiado, esto sigue siendo así. Eso es lo que el escritor a los Hebreos está tratando de enfatizar a sus lectores. Por lo tanto, nada ha cambiado y nada va a cambiar. Hoy tampoco nada ha cambiado. Cristo sigue siendo el mismo ayer y hoy
y por los siglos. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta secuencia que hace el apóstol Pablo? La situación del texto nos muestra lo siguiente. Ya leímos el versículo 9, usted puede leer también del 10 en adelante y se va a dar cuenta que lo que yo le voy a decir es así. ¿Qué nos muestra la situación del texto? El texto nos muestra el peligro de confiar en el supuesto poder de comidas ceremoniales que se usaban en otros cultos o distorsiones de la doctrina de Cristo. Una oferta bastante tentadora, una oferta fácil, una oferta seductora en medio de los tiempos complejos que los hebreos podrían haber estado viviendo y que sin duda los vivían, ya que el apóstol también hace mención a momentos de tribulación, a momentos de dificultad y a momentos y anima a tener paciencia, a seguir adelante y a estar firme. Por lo tanto, claramente nos vemos enfrentados a una situación particular de los hebreos, en donde, si bien no era un gran problema aún, pero vemos también que en otras cartas es un tema que se aborda. Si hablamos del apóstol Pablo, él exhorta a los Gálatas a no ir tras otras doctrinas, a los efesios también, a no poner su confianza en otras cosas que no fuera Cristo. Pero la relación maravillosa que tiene con este texto es la frase que ocupamos para nuestra serie, afirmar el corazón con la gracia. Ahí donde quisiera que estuvieran puestos nuestros ojos. En esta situación a la cual estaban expuestos los hebreos y a la cual nosotros también estamos expuestos el día de hoy, imagínense el siguiente cuadro. Nosotros, los cristianos, tratando de llevar vidas que glorifiquen a Dios en un contexto muy difícil, perseguidos, en un contexto donde nos faltan cosas, etc. De repente descubrimos un culto X, no cristiano, y descubrimos un culto supuestamente cristiano, pero que distorsiona la doctrina de Cristo, en donde a través de ceremonias, en donde al comer ciertas comidas, tú adquieres quizá, o te dicen que puedes adquirir un poder especial, que tu ánimo va a cambiar, que a través de eso Dios te va a llenar y te va a dar distintas cosas. Es seductor, ¿o no, hermanos? Es seductor. Es seductor pensar que las cosas, los problemas se arreglan así, de esa forma. O quizás alguien tenía hambre, verdaderamente hambre, entonces no, si comes de este Dios al cual hemos consagrado esta comida, tu hambre se va a saciar para siempre. Imagínense, en un contexto en el cual era difícil conseguir comida por distintas razones. Había muchas dificultades, cuánto más los hebreos. Hoy día nosotros seguimos estando expuestos a esa oferta. La oferta sigue presente, de muchas formas. Una oferta que en el primer siglo y en nuestros días no era solo comida, también era ropa, posiciones, fama, personas, dinero, etc. Lo interesante del texto y el relacionarlo con la comida y el que sea ceremonial, y que justamente hace énfasis en aquellas cosas que nos seducen y que de una u otra manera nos hacen pensar que nuestra alma va a poder ser acallada o nutrida de otras formas fuera de Jesús, y no lo vamos a poder hacer. Entonces hay tres cosas que el texto nos muestra y en la cual yo quiero meditar con ustedes, seguir meditando con ustedes, porque ya en este viaje, en la introducción, en el contexto, todo esto vamos construyendo el mensaje juntos y creo que le vamos sacando mucho provecho. Hay tres cosas. La primera de ellas, que el texto nos muestra, es la fuerza del engaño. La segunda es la suficiencia de la gracia y la tercera es las consecuencias de nuestra decisión. ¿Sí? Porque aquí hay decisiones que están implícitas, hay decisiones que vamos a tomar. El texto dice, en su primera parte, o nos invita a que no nos dejemos llevar por ninguna doctrina extraña ni diversa, por muy seductora que parezca, ¿sí? Claramente, el engaño de otras doctrinas, de otras enseñanzas, es fuerte, es poderoso. No podemos mirarlo, ¿cómo decirlo? No podemos mirarlo con descuido. No podemos decir, no, a mí esto no me va a seducir, esto no es un problema para mí. No. Las diversas opciones a las cuales nosotros podemos acceder están presentes, aunque usted y yo no nos demos cuenta de aquello,
nosotros siempre estamos en una búsqueda incansable por satisfacer nuestros afectos humanos y espirituales, ¿sí? Cuando hablo de afectos, hablo de necesidades. Cuando hablo de afectos, hablo de emociones, ¿sí? Amor, hablo de ese sentimiento de descanso, hablo del placer, hablo de la estabilidad, hablo de la fidelidad, hablo de un montón de cosas que nosotros, los seres humanos, buscamos llenar con muchas cosas que están a nuestro alrededor, con muchas ofertas que son bastante seductoras. Nuestro corazón es seducido fácilmente y nunca tenemos que olvidarnos de esto, ¿sí? El autor a los Hebreos está haciendo un énfasis especial en esto. Por eso dice, no se dejen engañar, no se dejen llevar, no se dejen seducir, no se dejen llevar por ninguna clase. Si alguien de quién tenemos que desconfiar, si hay alguien de quien tenemos que desconfiar, es de nosotros mismos. El texto nos apunta a nosotros. Nosotros solemos culpar a los demás, es que ella me lo dio, es que él me lo dio, es que él me dijo. No, el texto nos dice a nosotros, ustedes no se dejen llevar. La enseñanza, la oferta de una enseñanza extraña, de una doctrina diferente, de una ideología de turno al cual todos puedan seguir, el sincretismo de mezclar una cosa con otra, siempre va a estar presente. Pero ustedes no se dejen llevar, eso es un engaño. Y ustedes están expuestos y deben ser conscientes de eso. En búsqueda de la comodidad, nosotros tenemos la disposición innata a desviarnos del camino que Dios ha dispuesto y a abandonar el llamado que Él nos hace en toda la Escritura a esforzarnos, porque Dios sí nos llama a nosotros a esforzarnos. Somos sus hijos y somos llamados a esforzarnos en el camino de la gracia. El engaño, y yo lo quise quizás traducir en algunas frases, el engaño es, por ejemplo, no necesitas a Jesús para estar bien, ¿sí? No se lo dicen de forma textual, pero de una otra manera, un comercial de televisión, un aviso en el diario, una amistad, un sentimiento, de una otra forma te dice, mira, tú puedes estar bien sin Cristo. Otro tipo de engaño, doctrina diversa, enseñanza extraña. Puedes tener a Jesús, pero también me puedes tener a mí. Viene otra doctrina muy común en este tiempo. O, mira, aquí no funciona esto, pero debes hacer esto. No es muy ortodoxo, no es muy cristiano lo que te vamos a pedir, quizás la Biblia lo condena un poquito, pero no funciona. O, como lo conversábamos muy bien, lo conversábamos con Miguel Ángel antes de comenzar el culto y sin que él supiera de qué se trataba la serie que íbamos a compartir el día de hoy, puede que nos toque ver que en ciertos lugares o ciertas enseñanzas funcionan. Yo quería tener dinero y apliqué los 10 pasos y me funcionó, pastor. Y yo quería ser sano de mi enfermedad y la verdad es que oraron por mí y me sané, pastor. Y qué bueno que sea así, qué bueno que haya sucedido. Nosotros no negamos esa realidad, Dios lo puede hacer así. Pero ¿sobre qué base está fundada tu satisfacción? A eso nos dirige la Escritura. ¿Busca acaso Dios simplemente darnos dinero, sanar nuestras enfermedades, arreglar nuestros problemas familiares? ¿Es ese el propósito del Evangelio y de la gracia? ¿Así verdaderamente se va a afirmar el corazón? Por experiencia se los digo, cuando el corazón quiere estar afirmado en otra cosa que no es Cristo para serle fiel a Él, no se puede. No se puede porque los ídolos humanos se derrumban. Y cuando tu ídolo se derrumba te das cuenta muchas veces que Jesús nunca estuvo en el lugar que tenía que estar. Y el dolor que eso produce en la vida de un creyente es inmenso. Es inmenso. Por eso, hermanos, cuidado. Usted y yo estamos expuestos y debemos ser advertidos de este engaño y debemos ser intencionales en cuidarnos de este engaño. El engaño de las diversas doctrinas y enseñanzas que nos dicen estas cosas que acabo de mencionar, es fuerte, no es débil, no es una cosa que nosotros podamos decir, no, yo la puedo manejar. Cuidado. Pero frente a esto debemos decir que la gracia es suficiente. Si bien el engaño es fuerte, pero la gracia es suficiente. El texto continúa y dice, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia.
No te dejes llevar por otra cosa que te diga lo contrario. Es conveniente, es bueno, dice la Reina Valera 1960. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué significa esto? La vida cristiana solamente puede ser nutrida por la gracia de Dios. Por eso el concepto o la figura de la comida ceremonial tiene tanta importancia para explicar esta idea. Porque a eso se está refiriendo con afirmar. ¿Cómo el ser humano se afirma? Alimentándose, se nutre. Entonces, ¿cómo se nutre la vida cristiana? ¿Cómo se nutre el corazón de un cristiano? Con la gracia. Eso es lo que el texto nos dice. ¿Cómo se da esto? Y de eso se va a tratar nuestra serie. De eso se va a tratar nuestra serie. ¿Cómo nosotros nutrimos el corazón con la gracia de Dios? Saliendo un poquito del mundo de la idea, de las metáforas, de la alegoría, de estas comparaciones tan hermosas como que dejamos todo en el aire. No, vamos a aterrizar aquí las cosas, ¿sí? Vamos, yo lo pensaba esta mañana, ¿cómo decirlo? Menos mal que ahora que lo estoy compartiendo me acuerdo. De repente uno le puede decir, pastor, me falta dinero, confía en Jesús. Pastor, ¿sabe que tengo un problema con mi esposa? Jesús. ¿Sabe qué? O hermano, ¿sabes qué? Estoy indeciso por un trabajo. Jesús. Y respondemos así, y no quiero ser tampoco un hereje, y está bien. ¿Ya? Está bien, si está bien que seamos así súper cristocéntricos, y dinero Jesús, hambre Jesús, placer Jesús, y todo Jesús, y está bien. Pero fíjese que no hay una respuesta concreta, no hay una respuesta práctica. Es como cuando usted llega triste a la iglesia y le preguntan, ¿y por qué está triste? No, es que tengo problemas, pero tiene a Cristo, lo tiene todo. Es como una respuesta, ya, sí, pero no hay una preocupación mayor. Entonces, cuando nosotros leemos que el texto dice, afirma el corazón con la gracia, ¿cómo lo afirmo? Eso es lo que vamos a hacer durante un tiempo, en esta serie, ir afirmando, nutriendo el corazón con la gracia. ¿Qué podía buscar una persona en la comida ceremonial? Si nos vamos al contexto mismo del versículo que estamos viendo. ¿Qué podía buscar una persona en la comida ceremonial? Paz, protección, seguridad, identidad, sin duda. También podía querer alimentarse, tenía hambre, no había la manera, y hacerse parte de un culto diferente le iba a permitir poder tener comida, alimento para el cuerpo. Porque la comida sin duda alimenta el cuerpo, y todos la necesitamos. Yo no estoy diciendo, invitándole a un ascetismo, a ayunar y negarse a comer, no, a pesar de que fue también como en contraposición, también fue una práctica que fue condenada. Es decir, muchos decían, no comas esto, no comas esto otro, no comas allá, cuando el Señor todo lo había santificado. Entonces, el énfasis del texto es que la vida misma, la vida importante, la vida espiritual, si bien necesitamos alimentarnos y Dios se va a preocupar de proveernos, y ahí es donde debe estar nuestra confianza, la vida se nutre con la gracia. Entonces, si estas personas, estos hermanos hebreos, estaban expuestos a esta tentación de querer encontrar esperanza, paz, satisfacción en una comida de un culto en particular o de una doctrina extraña, el texto, Dios les dice, no, afirmen su corazón con la gracia, nútranlo con la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? ¿Cómo es la gracia? ¿Es una palabra? ¿Es un jugo? ¿Es una cuestión que llega así como, me la voy a comer y me voy a nutrir? La gracia significa en este texto, o podríamos hacer una inferencia respecto de todo lo que el autor en los Hebreos nos viene hablando, que es reconocer todas aquellas cosas que Jesús logró a nuestro favor, ver nuestra realidad por medio de la gracia de Dios, observar que todas nuestras necesidades han sido redimidas y pueden y deben ser satisfechas de manera justa. Eso significa nutrirse con la gracia, tener un cambio de mentalidad y observar que en la Escritura, no como métodos, no como digamos, consejos terapéuticos, como decía Paul Tripp, conocimientos terapéuticos, están ahí como que, necesito algunos tips para cuidarme, voy a ir tal texto habla de esto. No de esa manera, sino que cada uno de ellos, fundados en Cristo, van construyendo nuestra identidad y van afirmando nuestro corazón y nuestra vida cristiana en y con la gracia y por medio
de la gracia. Podemos aprenderlo y tenemos que hacerlo. Y sin duda lo estamos haciendo siempre en una iglesia en donde se predica fielmente el Evangelio, que son muchas, y damos gracias al Señor por eso, porque no somos la iglesia que tiene la mejor iglesia, por supuesto que no. En una iglesia en donde se predica fielmente el Evangelio, constantemente los fieles que se congregan ahí están siendo nutridos y alimentados con la gracia. Pero quiero que seamos intencionales. A eso quisiera llevarlo en esta serie y quiero llevarme a mí también porque lo necesito. Quiero ser intencional en esto. La parte final del texto, de manera haciendo una conclusión, no habla de consecuencias, es decir, ceder a la fuerza del engaño tiene consecuencias, pero confiar en la suficiencia de la gracia también tiene consecuencias para nuestra vida. El texto declara de forma categórica: nunca ha sido de provecho poner la esperanza en otra cosa. ¿Sí? Las palabras textuales son que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella, en las viandas, en el texto de la Reina Valera 1960, y en la NBI dice que los alimentos rituales de nada aprovecha a quienes los comen, ¿sí? De nada aprovecha. Finalmente puede llenar el estómago, comerse una carne sacrificada al dios del fuego, puede llenar el, uy, qué rico, satisfacer en ese momento, oh, ya, tengo confianza, me va a ir bien, con el fuego voy a quemar todos mis problemas. Puede, un momento. Pero finalmente en el examen y en la vida misma tú puedes decir no aprovechó para nada, y es así. Entonces aquí hay una declaración categórica. No les ha aprovechado a nadie en toda la historia. No es como que alguien logró saltarse la regla, no, pero a uno les funcionó y a otro sí. No, a nadie le ha aprovechado y a nadie le va a aprovechar. Recuerden que este texto está unido también con el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, qué maravillosa es la palabra del Señor. Nos hace entender que el texto está hablando mirando hacia el pasado, actuando en el presente y proyectándose también hacia el futuro, hacia nuestro hoy. Nunca ha aprovechado, nunca. Así concluye esta idea y nos desafía a confiar en la suficiencia de la gracia. Cuando el texto dice que buena cosa es o conviene que, como dice la NBI, implica dos cosas, y la primera, más importante, es que el autor no está planteando una opción, no es como que esté diciendo sí es conveniente o es buena cosa por sobre esta otra, es mejor que esto. No está diciendo eso, no es como que esté planteando que el corazón igual se puede llenar con, no. El corazón del cristiano solamente es llenado con la gracia de Dios y nutrido por la gracia. Y eso nosotros debemos entender. El corazón, llenarlo con la gracia, el énfasis es que es bueno y es conveniente y es necesario. Pero es verdadero. Por eso dice que es bueno, porque en el mundo como de lo sensual, del sentimiento, claro, se puede llenar y uno puede decir sí, pero no es bueno y no conviene, porque va a ser un momento. Lo que es conveniente, lo que es bueno, lo que es duradero es la gracia del Señor y las consecuencias que esto trae para nuestra vida, ya que lo segundo que nos muestra el texto es que comer la comida ceremonial puede satisfacer, pero finalmente no trae ningún provecho, y el provecho habla de las consecuencias, habla de lo que me edifica o no. Por otro lado, decidir por la gracia trae beneficios permanentes y reales. No es un placebo no es un placebo como algo pasajero, sino que verdaderamente nutre nuestra vida. Nutre nuestra vida. Trae provecho. Entonces, cuando hablamos de las consecuencias de optar por una o la otra, para nosotros los cristianos no es que haya una opción, número uno. Yo no es que le esté diciendo, y hoy día, hermano, tú decides con qué vas a nutrir tu vida, con los alimentos ceremoniales, ocupemos esta figura, digamos, hagamos esta alegoría, o con la gracia de Dios. No, hay una sola opción. Lo que el texto nos está diciendo es que hay una sola opción. Si tú quieres nutrirte, si tú quieres afirmar el corazón y si tú quieres que el Señor pueda llenar tu vida verdaderamente y afirmarte con la gracia y agradarle a Él. Puede que con las otras cosas consigas resultados pasajeros,
pero finalmente y categóricamente nunca ha sido provechoso y nunca ha traído verdaderos beneficios. Y a esto quiero apuntar también a mis amigos que no son creyentes, que pudieran estar viendo este sermón, o quizá algún hermano recomendó conectarse o lo quiere compartir. Querido amigo, todas estas cosas, ofertas que encontramos en el mundo, no solo religiosas, sino que hoy día el pastor Tripa hacía mención de los sistemas, todos estos sistemas que se nos ofrecen, una nueva constitución, una AFP, un gobierno, distintas cosas de las cuales ya hemos hablado mucho, ¿cierto? Van a traer quizás en algún momento algún beneficio pasajero. Pero Dios es categórico en decir que en la historia, en su historia, nunca han sido verdaderamente provechosas, nunca han traído un provecho duradero. No aprovechan si tú te ocupas de ellas. Pero cuando encontramos a Cristo y ocupamos nuestra vida en nutrirnos con esa gracia, y vamos a aprender a hacerlo, verdaderamente, en contraposición, lo que el autor está queriendo decirnos y nos dice claramente es que esto sí aprovecha y esto sí es beneficioso y esto es lo que nosotros necesitamos como cristianos. En todas aquellas cosas en las que hoy estamos siendo tentados a satisfacer nuestro afecto y necesidades fuera del Señor, y más en el tiempo en el que estamos viviendo, en esta pandemia tan compleja, cuánto más tentados todos en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos dice que Él tiene una salida. Dios nos dice que Él tiene una manera fundada en Él, opciones, formas, principios, que fundado en Él funcionan en la práctica para que nosotros podamos descubrir y vivir esta verdad. Dios nos dice que Él es la esperanza y nuestra vista es dirigida a Él como el único redentor. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a que constantemente, no solo por medio de este viaje, sino desde ya, y si lo estamos haciendo, que continuemos en ello, podamos afirmar, nutrir nuestros corazones con la gracia del Señor. Que Dios nos bendiga, nos fortalezca y nos siga animando y afirmando en Él. Oremos.